En este video, recordaremos a 10 artistas mexicanos que, a pesar de su talento y legado, perdieron la vida a causa del SIDA, dejando una huella imborrable en la cultura y la sociedad. Cada uno de ellos contribuyó de manera significativa a sus respectivos campos, y su lucha contra esta enfermedad resuena aún hoy. Acompáñanos a rendir homenaje a sus vidas y carreras, mientras enumeramos sus logros y el impacto que tuvieron en su tiempo, comenzando con el puesto número 1. Roberto Cobo. ¿Te acuerdas de ese actor icónico del cine mexicano que todos admiraban? Sí, estoy hablando de Roberto Cobo, el que se robó el corazón de muchos con su actuación en Los Olvidados. Este tipo era un verdadero talento. Pero detrás de esa imagen pública de éxito y autenticidad, había un secreto oscuro que pocos conocían. Resulta que Cobo era homosexual, pero nunca se atrevió a revelarlo. En una sociedad tan conservadora, eso era un gran problema, y su vida personal se convirtió en un laberinto lleno de miedos. A medida que avanzaba la epidemia de VIH en los años 80 y 90, la salud de Cobo comenzó a deteriorarse. Pero, ¿qué pasó? En lugar de que la prensa hablara abiertamente de su situación, optaron por disfrazar su enfermedad con diagnósticos vagos. Nadie quería mencionar la palabra SIDA, y eso solo profundizaba el estigma que rodeaba a la enfermedad. La gente lo veía brillar en la pantalla, pero en su vida real, estaba luchando una batalla solitaria, mientras la industria del cine y sus colegas preferían ignorar la verdad. Cuando Cobo falleció el 2 de agosto de 2002, a los 72 años, la versión oficial que se dio fue un intento de ocultar su lucha contra el SIDA. ¿Te imaginas el impacto que eso tuvo en aquellos que lo admiraban? La comunidad artística lo lloró, pero muchos no sabían realmente lo que había estado enfrentando. Su muerte no solo fue una pérdida para el cine mexicano, sino un recordatorio de cómo el silencio y el estigma pueden consumir a quienes brillan en el escenario. Al final, su historia se convirtió en una tragedia que la sociedad se niega a enfrentar, dejando un vacío en la memoria de todos. Sí, la lucha de Cobo es un eco de las batallas que enfrentan muchos en la comunidad LGBTQ+. Su legado, aunque marcado por el sufrimiento, también resalta la necesidad de visibilidad y aceptación. Es vital recordar su historia no solo por su talento, sino por lo que representa en la lucha contra el estigma. La valentía de ser uno mismo, incluso en tiempos difíciles, es un mensaje que sigue resonando. Maricruz. Olivier. Maricruz. Olivier, una diva del cine y la televisión mexicana, era la imagen de la elegancia y el talento. Todos la conocían por su papel en Teresa, que la catapultó a la fama en 1959. Sin embargo, tras esa imagen perfecta se escondía una verdad desgarradora. En los años 80, su salud comenzó a deteriorarse. La gente empezó a notar que algo no cuadraba. Su pérdida de peso y las constantes enfermedades eran inconfundibles. Sin embargo, la industria del entretenimiento guardaba un silencio ensordecedor. La noticia de su lucha contra el SIDA llegó a ser un rumor en la prensa, pero nadie se atrevía a confirmarlo. La reacción de sus seguidores fue de incredulidad. No podían imaginar que alguien tan brillante pudiera estar enfrentando una enfermedad tan estigmatizada. A medida que pasaba el tiempo, la situación se tornó más crítica. Maricruz se convirtió en una sombra de sí misma, luchando en la intimidad mientras su imagen pública se desvanecía. El 10 de octubre de 1984, Maricruz falleció a los 49 años en la Ciudad de México. Su muerte fue oficialmente atribuida a otras causas, pero la sombra del SIDA la había consumido lentamente. La noticia de su partida dejó un vacío en la comunidad artística, que aún lidiaba con el estigma de la enfermedad. Después de su fallecimiento, el silencio que la rodeó se convirtió en un eco que resonó en el corazón de muchos. Su historia se transformó en un símbolo de la lucha de artistas que, como ella, enfrentaron la oscuridad en soledad. La imagen de Maricruz Olivier ya no era solo la de una estrella brillante.
sino la de una mujer que luchó contra un monstruo invisible, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Su legado perdura, recordándonos la necesidad de romper el silencio y el estigma que rodean a quienes enfrentan el SIDA y otras enfermedades. Frank Moro. Frank Moro fue un galán icónico de la televisión mexicana, conocido por su atractivo y carisma en telenovelas como María Isabel y Amalia Batista. Era el tipo de actor que hacía suspirar a las fans y que todos querían ver en la pantalla. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se ocultaba un secreto desgarrador. A finales de los años 80, Frank contrajo VIH, pero en lugar de hablar abiertamente sobre su orientación sexual, optó por el silencio. En un mundo donde ser gay era un tabú, su vida personal se convirtió en un campo de batalla, y nadie conocía su verdad. A medida que su salud se deterioraba, los rumores empezaron a circular, pero la industria y los medios decidieron ignorar su situación. La gente lo seguía viendo como el galán de siempre, mientras él luchaba en la sombra contra el SIDA. Fue un giro inesperado que dejó a muchos preguntándose qué estaba pasando realmente con su ídolo. La presión del estigma y el miedo a la exposición lo llevaron a vivir una vida de apariencias, ocultando su sufrimiento y su realidad. Finalmente, el 3 de diciembre de 1993, Frank Moro falleció a los 40 años, y su muerte pasó casi desapercibida. La misma industria que lo celebró en vida lo olvidó en su momento más vulnerable. La reacción fue de asombro y tristeza, pero también de un profundo silencio, que reflejaba la cruel realidad de su lucha. La historia de Frank es un recordatorio de que, a pesar del éxito y la fama, había un precio que pagar por no poder ser auténtico en un mundo que no aceptaba su verdad. Su legado se convierte en un símbolo de la lucha contra el estigma y la necesidad de visibilidad para quienes, como él, casi enfrentaron el SIDA en soledad. Enrique Álvarez Félix. Imagina ser el hijo de la legendaria María Félix, con todo el glamour y la fama a tus pies. Enrique brilló en el cine y la televisión mexicana, conocido por sus papeles en telenovelas como La Mentira y Marisol. Era un galán, un ícono en ascenso. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, había un secreto oscuro que nadie se atrevía a mencionar: su homosexualidad. En un México que no aceptaba la diversidad, Enrique vivió en un constante tira y afloja con su identidad. En la década de 1980, su vida dio un giro inesperado. Contrajo VIH, una noticia que se mantenía en silencio, mientras su salud se deterioraba. La industria del entretenimiento, que lo había adorado, decidió ignorar su lucha. En lugar de hablar abiertamente de su enfermedad, se optó por diagnósticos vagos, como si eso pudiera proteger su imagen. La reacción del público fue de incredulidad. Muchos aún lo veían como el atractivo actor de telenovelas, sin imaginar que estaba librando una batalla solitaria contra el SIDA. Enrique se retiró del ojo público, enfrentando su enfermedad en soledad, alejado de los reflectores que una vez lo veneraron. La prensa, en lugar de ser un apoyo, se convirtió en un silencio incómodo. Cuando falleció el 24 de mayo de 1996, a los 62 años, la noticia se dio a conocer como si fuera otra cosa, sin mencionar la verdad que se escondía detrás de su muerte. Fue un golpe para quienes lo conocieron, pero la sociedad, en su mayoría, prefirió seguir ignorando el estigma del SIDA. La imagen de Enrique, el galán querido, quedó marcada por un secreto que nunca se atrevió a compartir. Su historia es un recordatorio de cómo la fama puede ser una prisión. De la lucha silenciosa de muchos artistas que, como él, fueron devorados por una sociedad que prefirió no mirar. La vida de Enrique Álvarez Félix es un eco de la necesidad de visibilidad y aceptación. Un llamado a recordar que detrás de cada figura pública hay una historia que merece ser contada. Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, el rey del chisme en la televisión mexicana, era conocido por su humor ácido y su estilo provocador en programas como Ventaneando. Todos lo veían como el alma de la fiesta,
el hombre que nunca se callaba nada y que siempre tenía la última primicia. Sin embargo, detrás de esa imagen explosiva, había una historia que pocos conocían. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre su salud. Se decía que había contraído VIH, un tema tabú en el mundo del espectáculo. La gente especulaba, murmuraba en pasillos, y mientras tanto, él seguía en pantalla, haciendo reír a millones. Sin embargo, su deterioro físico no pasó desapercibido. La energía que lo caracterizaba empezó a desvanecerse, y las miradas de preocupación de sus compañeros eran cada vez más evidentes. El giro llegó cuando su salud se hizo imposible de ocultar. La imagen del hombre fuerte y divertido se rompió, y la industria del entretenimiento, que siempre había sido tan bulliciosa, se volvió un eco de silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Las especulaciones aumentaron, y la gente se preguntaba si todo lo que había construido se desmoronaría. La presión del entorno lo llevó a un aislamiento que intensificó su lucha interna. Finalmente, el 17 de abril de 2025, la noticia llegó como un balde de agua fría. Daniel Bisoño había fallecido. Su muerte no solo impactó a sus seguidores, sino que también dejó un vacío en la televisión mexicana. Fue un recordatorio de que incluso los más brillantes pueden ser devorados por el estigma y el miedo. Su legado, aunque lleno de risas, también es una historia de lucha y silencio. A partir de su partida, la industria se vio obligada a confrontar sus propios tabúes, abriendo un diálogo sobre la salud y la aceptación que antes había sido ignorado. Así, la historia de Daniel Bisoño se convirtió en un símbolo de la necesidad de visibilidad y empatía en un mundo que a menudo prefiere mirar hacia otro lado. Juan Gabriel. Juan Gabriel, el gran ícono de la música mexicana, siempre fue visto por todos como un artista carismático y lleno de vida. Sus canciones, llenas de pasión y emoción, lo convirtieron en un símbolo de amor y desamor. Pero detrás de esa imagen brillante, había un mundo oculto que pocos conocían. Durante años circularon rumores sobre su salud, especialmente cuando comenzaron a aparecer reportes de su deterioro físico. La gente se preguntaba, ¿qué estaba pasando realmente con Juan Gabriel? Aunque nunca se pronunció abiertamente sobre su orientación sexual, el murmullo de que podría estar lidiando con complicaciones relacionadas con el VIH comenzó a crecer. Imagínate, un artista tan querido enfrentando una batalla en silencio en un país donde ser gay era un gran tabú. La tensión era palpable, y muchos fans se sentían confundidos y preocupados. Nadie quería creer que su ídolo pudiera estar sufriendo de algo tan grave, y la especulación solo aumentaba. El giro llegó el 28 de agosto de 2016, cuando Juan Gabriel falleció repentinamente. Oficialmente, se dijo que fue por un infarto, pero las sombras de esos rumores sobre su salud empezaron a cobrar vida. La reacción de sus seguidores fue de incredulidad y tristeza. ¿Cómo podía ser que un artista con tanta energía y amor por la vida se hubiera ido tan pronto? Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias, pero también de preguntas sin respuesta. Después de su muerte, el legado de Juan Gabriel se mantuvo firme, pero su vida personal quedó marcada por ese silencio. Muchos se preguntan si su imagen pública, tan brillante y aclamada, fue solo una fachada que ocultaba una lucha interna. Su historia se convirtió en un recordatorio de las realidades que enfrentaron muchos artistas en su época, atrapados entre la fama y el miedo al juicio. Juan Gabriel dejó un vacío en la música, pero su historia sigue siendo un misterio que pocos se atreven a explorar. Agustín Insunza. ¿Quién no conoce a este icónico actor del cine mexicano? Con su carisma y talento, llenó las pantallas de risas en más de 500 películas, convirtiéndose en el alma de la fiesta y el amigo que todos deseaban tener. Sin embargo, detrás de esa imagen pública tan brillante, se escondía una realidad dolorosa. A medida que pasaban los años, comenzaron a surgir rumores sobre su salud. Se decía que había contraído VIH, una enfermedad que, en ese entonces, era un verdadero tabú y un estigma social.
La industria del cine, en lugar de ofrecerle apoyo, optó por el silencio, ignorando su sufrimiento. La transformación de su apariencia fue drástica. Aquellos que lo conocían notaron que algo no cuadraba. Su energía y chispas se estaban apagando, pero nadie se atrevía a hablar de lo que realmente sucedía. En un mundo donde ser diferente significaba rechazo, Agustín vivió su dolor en soledad, luchando contra una enfermedad que lo aislaba aún más. La noticia de su fallecimiento, el 5 de diciembre de 1978, llegó como un balde de agua fría. Aunque se ofrecieron otras explicaciones sobre su muerte, la verdad era que el SIDA lo había consumido en silencio, dejando un vacío en el corazón de quienes lo admiraban. La reacción fue de asombro y tristeza. Nadie podía imaginar que el hombre que había hecho reír a tantas generaciones estaba lidiando con una batalla tan dura y oculta. Después de su muerte, su legado quedó marcado por el estigma que lo rodeó, una sombra sobre su brillante carrera. La sonrisa que dejaba en la pantalla contrastaba con la verdad que se ocultó en la oscuridad. Así, Kun Agustín Isunza se convirtió en un símbolo de lo que el miedo y el silencio pueden hacer, incluso a las estrellas más brillantes. Su historia nos recuerda la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud y la aceptación, para que otros no tengan que sufrir en silencio como él lo hizo. Su vida y su legado son un llamado a la empatía y a la lucha contra el estigma que aún persiste en nuestra sociedad. Rock Hudson. ¿Quién no conoce a este galán de Hollywood? Con su atractivo y carisma, era el sueño de muchas, pero detrás de esa imagen perfecta había un secreto oscuro. Desde sus inicios, su homosexualidad era un rumor en la industria, pero él siempre la mantuvo oculta para seguir siendo el ícono que todos adoraban. La presión era inmensa y, claro, nadie se lo imaginaba. Todo cambió en 1985. Su salud empezó a deteriorarse y se supo que había contraído VIH. La bomba estalló cuando, en un giro inesperado, Hudson decidió hacer pública su condición. Fue el primer gran nombre de Hollywood en admitir que tenía SIDA. Imagina la reacción. Por un lado, admiración por su valentía, pero por otro, un escándalo que sacudió a la industria. Muchos se preguntaban cómo había podido ocultar su verdad durante tanto tiempo. Después de su anuncio, para el mundo del espectáculo no fue el mismo. La revelación de Hudson rompió el estigma que rodeaba al VIH y expuso la hipocresía de un Hollywood que parecía perfecto, pero que escondía verdades incómodas. Su muerte el 2 de octubre de 1985 marcó un antes y un después en la lucha contra el SIDA y dejó una huella imborrable en la historia. La imagen del galán ideal se desvaneció, y lo que quedó fue un legado de valentía y autenticidad en un tiempo de prejuicios. Rock Hudson no solo fue un actor, sino un símbolo de la lucha por la aceptación y la visibilidad en una época donde ser diferente era un estigma. Su historia resuena aún hoy, recordándonos que la fama puede ser una prisión, pero también una plataforma para el cambio. La valentía de Hudson inspiró a otros a salir del armario y a luchar por sus derechos, marcando el inicio de un movimiento que sigue creciendo. Su legado perdura, recordándonos que la verdad y la autenticidad son más poderosas que cualquier imagen construida. Freddie Mercury. ¿Quién no conoce al icónico vocalista de Queen? Con su voz potente y su presencia escénica arrolladora, Freddie era un verdadero rey del rock. Pero, ¿qué pasaba detrás de esa imagen deslumbrante? En los años 80, cuando todos lo veían como un dios de la música, él lidiaba con un secreto aterrador. Había contraído VIH. En una época donde el SIDA era un estigma, Freddie vivía en la sombra, creando canciones que resonaban en el corazón del mundo, mientras su salud se deterioraba silenciosamente. La bomba estalló el 23 de noviembre de 1991, cuando Freddie decidió confirmar su diagnóstico públicamente. Nadie se lo esperaba, y la noticia sacudió a sus fans y colegas por igual. Era un giro inesperado que rompió la imagen del artista invencible que todos adoraban. La reacción fue inmediata.
un torrente de amor y apoyo. Sí, pero también de miedo, ya que su enfermedad expuso la cruda realidad que muchos ignoraban. Su muerte, al día siguiente, fue un momento devastador. A los 45 años, el mundo perdió a una leyenda y la comunidad LGBTQ+, a un símbolo de lucha y valentía. Después de su partida, la conversación sobre el VIH y el SIDA cambió radicalmente. Ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo en la oscuridad. Freddie Mercury se convirtió en un ícono no solo por su música, sino por su valentía al enfrentar el miedo y el estigma. Su legado sigue vivo, resonando en cada nota y cada palabra, recordándonos que incluso los más grandes pueden luchar batallas invisibles. Además de Freddie, otros artistas mexicanos también enfrentaron la sombra del VIH/SIDA. Su legado, aunque marcado por la tragedia, es un recordatorio de la lucha constante por la aceptación y la igualdad. La historia de estos famosos no solo resuena en sus logros artísticos, sino también en la valentía que mostraron al vivir auténticamente en un mundo que a menudo les dio la espalda. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable, y su memoria sigue inspirando a nuevas generaciones a luchar por sus derechos y a no tener miedo de ser quienes son. La lucha continúa, y su legado es un faro de esperanza. Anthony Perkins. Anthony Perkins, conocido mundialmente por su papel como el inquietante Norman Bates en Psycho, era la imagen del galán en Hollywood, pero tras esa fachada había un secreto que lo consumía. Todos lo veían como el chico perfecto, el actor talentoso que deslumbraba en la pantalla. Pero pocos sabían que su vida personal era un verdadero laberinto de miedo y represión. En una época donde ser diferente era un riesgo, su homosexualidad era un secreto a voces, un rumor que flotaba en el aire de Hollywood, mientras él se aferraba a su imagen pública. El giro llegó en los años 80, cuando Perkins, que había logrado mantener su vida privada a salvo de las miradas curiosas, fue diagnosticado con VIH. Imagínate la sorpresa de todos cuando empezaron a circular rumores sobre su salud. Nadie esperaba que el apuesto ícono del cine estuviera lidiando con algo tan devastador. En lugar de salir a hablar y confrontar la situación, decidió optar por el silencio, luchando en privado mientras su salud se deterioraba. La reacción del público fue mixta. Muchos admiradores se sintieron traicionados al enterarse de su enfermedad, mientras otros empezaron a entender la presión que había estado bajo. Su muerte el 12 de septiembre de 1992, a los 60 años, fue un golpe para la industria y para aquellos que lo admiraban. Aunque su fallecimiento fue atribuido a complicaciones relacionadas con el SIDA, la verdad sobre su vida y su lucha seguía siendo un misterio, un secreto que había llevado consigo hasta el final. Después de su partida, su legado como ícono del cine de terror se volvió aún más complejo. La imagen de Norman Bates quedó marcada por la tragedia de un hombre que, en su búsqueda por ser amado y aceptado, nunca pudo vivir su verdad abiertamente. Un recordatorio de que detrás de la fama a menudo se esconden historias de dolor y lucha. La historia de Perkins resuena hoy, no solo como un relato de un gran actor, sino como un símbolo de la lucha por la aceptación y la verdad, en un mundo que a menudo prefiere el silencio. Su vida y su trágico final nos invitan a reflexionar sobre el costo de la fama y la importancia de vivir auténticamente, sin miedo a ser quienes realmente somos. La huella de estos artistas nos recuerda que el amor y la lucha por la aceptación son eternos. ¿Qué legado dejaremos nosotros en un mundo que aún necesita sanar?